Seminario Bíblico Rio Grande presenta Estudios sobre la Epístola Universal de Santiago, por el profesor Rafael Contreras. Esta lección se titula Los peligros de tomar el lugar de Dios. Estoy seguro que a algunos de ustedes también les gusta participar de algunos juegos de mesa. Hace unos días mi esposa y mis 4 hijos estábamos jugando algunos de ellos. Damas chinas es uno que les gusta mucho a nuestros niños. Ajedrez también, aunque es de 1 a 1. Y también otros juegos como Uno y otros así. Lo interesante es que Santiago en los últimos capítulos, ya que hemos venido estudiando en esta serie la Epístola a Santiago, nos está hablando de un juego tremendo, pero peligroso, que jugamos a veces nosotros los cristianos. En este caso, el juego no es para edificar la armonía entre la familia de Dios, sino por el contrario, más bien destruye. Mi esposa y yo nos dimos cuenta que al ver estos juegos, teníamos que enseñarle bien a los niños, en primer lugar, cuál era el objetivo o cómo se gana este juego. En segundo lugar, tuvimos que enseñarles las reglas, los límites, los parámetros. Pero también finalmente mi esposa y yo tuvimos que concluir con algunas conclusiones, o en otras palabras, con algunas evaluaciones de cuáles fueron mejor, cuáles no. En el pasaje que nos corresponde estudiar en nuestra serie de Santiago, quisiera invitarles para que abran su Biblia, ni más ni menos que en el capítulo 4, versículo 11 en adelante. Sí, capítulo 4, versículos 11 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios: No os juzguéis unos a otros, hermanos. El que desprestigia o juzga al hermano, desprestigia la ley y juzga la ley. Pero si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley y juez. Él es capaz de salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?, nos pregunta Santiago. Vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a esta ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos. Vosotros en verdad no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Por el contrario, deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os gloriáis en vuestras arrogancias. Toda jactancia semejante es maligna. De modo que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice que le es pecado. Quisiera invitarles para que ahora que estamos en los comienzos de este estudio en capítulo 4 de Santiago, nos encomendemos al Señor en oración. Que simplemente inclinemos ahí donde estamos nuestro rostro y le digamos: Señor, abre nuestros ojos del entendimiento espiritual para ver las maravillas de tu ley. Oremos. Amante Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes para hacer caso a las advertencias que nos das en tu palabra. Que podamos ver cómo pueden beneficiar el compañerismo entre cada persona de este grupo y también en aquellos que nos rodean, en aquellos que no pudieron venir en esta ocasión. Te suplicamos esto en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto en los versículos anteriores, Santiago capítulo 4, 1 al 11, cómo él nos habla de la tendencia muy natural que tenemos de pelear, de simplemente hacer escándalo uno contra otro. En estos versículos, habiendo ya estudiado esto, Santiago nos habla de unas maneras más familiares en las cuales manifestamos un espíritu intemperante, un espíritu arrogante, y esta vez es por jugar a Dios. En los versículos 11 y 12
Santiago nos está hablando de cómo miramos a otras personas. Los versículos 12 hasta el 16 nos está hablando de cómo nos miramos a nosotros mismos. En otras palabras, que en los primeros dos versículos, 11 y 12, él nos habla de la tendencia que tenemos muy humana de jugar Dios con otras personas. En primer lugar, siguiendo el bosquejo que estamos llevando, pudiéramos ver, terminarlo o llenar los espacios. Cuando tomamos el lugar de Dios en la vida de otros, estamos jugando que nosotros somos Dios en la vida de otros. En esta ocasión, el versículo 11 precisamente dice lo siguiente: no os desprestigiéis o no os juzguéis unos a otros, hermanos. El que juzga al hermano desprestigia la ley y juzga la ley. Pero si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En otras palabras, la meta, el objetivo de este juego vendría siendo ponerse, imaginarse a uno mismo como la persona más importante, superior a los demás, y por lo tanto rebajarlos, ponerlos hacia abajo. Ese es el punto de este mal juego que a veces se ve entre algunos cristianos. En cuanto a las reglas, hay dos. La primera de las reglas es hablar en contra de nuestro hermano en la fe o de nuestra hermana en la fe. Es decir, de simplemente hablar todo lo que se nos venga mal contra las otras personas. La palabra griega allí es una palabra compuesta que significa, que se pronuncia, mejor dicho, katalaleo, que literalmente quiere decir hablar de otros hacia abajo, con la tendencia de ponerlos bajo una luz mala, oscura, de duda. Santiago habla de esta palabra, y yo diría casi una traducción aún más recomendable, más actual, sería simplemente desprestigiar, porque nos da la idea de hablar de una persona sin que la persona esté presente. Antes, en el capítulo 3, vimos cómo Santiago trata con el problema de la lengua. Y en esto muchas veces tiene que ver con la lengua enfrente de uno, en forma de observaciones, pero llegando en forma de crítica. En esa ocasión, Santiago no está hablando de esto. Está hablando más de cuando aquellas personas están jugando este mal juego de pretender que ellos son Dios para los demás, Dios en la vida de otras personas. Y me he fijado que cuando una persona habla así, no lo hace con hechos reales en la mano, sino más bien lo hace casi inventando. Usa frases tales como: corrígeme si estoy equivocado, pero ¿sabías qué? Y entonces siguen con algo que generalmente huele a chisme, que es chisme. O a veces dicen: quizá no debiera compartirte esto, pero mira, y entonces comienza. Lo que hacen generalmente es revolver un poquito de verdad con mucho de mentira, para mantener la atención de aquellas personas. Pero qué triste es cuando alguien, por envidia o por inseguridad propia, mancha la reputación de sus vecinos, mancha el testimonio de las otras personas, un testimonio que le costó al Señor Jesucristo su propia sangre, para que esta persona llegara a ser lo que ahora es. Y sin embargo, hay las personas que son carnales, que a veces se concentran en mirar las pequeñas cositas. Es como una vez en un retiro espiritual, el maestro nos dibujó un cuadro en el pizarrón. Y en este gran cuadro, de una manera que casi no se notaba, había un pequeño puntito. Y nos preguntó: ¿qué es lo que ustedes ven? Entonces todos contestamos:
un punto negro. Y dice, este es el problema con muchos de nosotros, que enfocamos demasiado lo poquito que hay de malo. Pero en verdad lo que estaba en la pizarra era ni más ni menos, porque era un pizarrón de esos nuevos, de fórmica, un cuadro blanco, precioso. Sin embargo, la tendencia normal y muy humana es fijarnos en una pequeña manchita. Y cuando hacemos esto en el testimonio de otra persona, estamos anulando los efectos de la sangre de Cristo en lograr lo que se ha logrado ya en el testimonio de otros. La otra regla que siguen en este mal juego las personas carnales es esta: juzga a tu hermano o a tu hermana. Antes era critícalo, habla mal de él. Ahora es júzgalo. Lo que significa la palabra juzgar aquí, que viene de la raíz crino, significa ni más ni menos que pronunciar una sentencia de condenación en contra de una persona. Quiere decir que uno primero presenta la evidencia y dice, ¿te has fijado que? Y entonces comienza a poner las mentiras y la poca verdad que ya prácticamente se ha corrompido. Y entonces comienza a dar el juicio. Esto, hermanos, puede crear mucha disensión en una iglesia. Esto puede romper el compañerismo que hay entre ustedes, este deseo de estudiar la palabra de Dios. Esto no quiere decir que nosotros vamos a andar, pues hasta cierto punto, incautos, dejando que otros pequen enfrente de nuestra nariz. Tampoco. Hay lugar en la Biblia para hablar con los hechos en la mano y reprender a un hermano. Pero eso es muy diferente a cuando simplemente estamos juzgando. ¿Por qué? Porque cuando juzgamos, queremos luego poner a la otra persona más abajo que nosotros. Queremos nosotros sobresalir a costas de aquella otra persona. Y usamos también medios indebidos. Entonces pronunciamos el juicio o hemos puesto la situación, el cuadro de tal manera que no es necesario que nosotros digamos nada. Allí está todo. Esto es pecado. Aquí hay que tener cuidado. Santiago nos dice que el que juzga a su hermano en verdad está juzgando ¿qué cosa? La ley misma de Dios. Y nosotros no podemos juzgar la ley, no podemos juzgar al hombre. ¿Por qué? Porque no sabemos todo del hombre. El único que puede juzgar al hombre es el que lo conoce en su totalidad. ¿Quién es? Dios mismo. Con mucha razón, Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5, nos habla de que Dios es el juez. A nosotros, por el contrario, se nos ha mandado obedecer la ley regia, la ley del amor, la ley de la aceptación, la ley de la gracia, la ley de la cortesía o amabilidad cristiana. O sea que en lugar de destruir a alguien con criticismo, edificarlo con amor. Esto no es fácil, pero si nos proponemos dar solamente buen reporte, como hablamos en otro estudio, de las personas, ya se nos irá facilitando. ¿Qué dice Dios sobre este tipo de juegos? Vemos precisamente en su evaluación, en el versículo 12, ya vemos algo muy serio. Las conclusiones que sacamos aquí son simplemente tres. La primera, esto nos pone en el lugar de Dios cuando juzgamos a otros. En segundo lugar, esto a propósito ignora nuestras propias debilidades y flaquezas. Ignora que nosotros también tenemos ciertos pecados. Pero también esto anula el efecto del amor. Paraliza la fuerza tan grande que hay en el amor. Queridos hermanos, queridos amigos, este es precisamente el peligro contra el cual Santiago nos está advirtiendo, de pretender que somos dioses en la vida de otras personas por juzgar, por hablar mal de ellos. Y este es un peligro muy grande. El segundo peligro se encuentra en los versículos, delineado en los versículos 13
hasta el versículo 16. Y es ni más ni menos, ustedes pueden llenar los blancos, el espacio allí en su bosquejo. El peligro de vernos a nosotros mismos con un punto de vista muy infatuado, de pensar que podemos mucho, que sabemos mucho, de ponernos en el lugar de Dios. Antes era jugar Dios en la vida de otros, ahora es jugar Dios en la vida nuestra. Cuando tomamos el lugar de Dios en nuestra propia persona, entonces hacemos lo que Eva hizo y Adán en el jardín de Edén. El diablo les dijo, ¿por qué no se independizan de Dios? ¿Serán como Dios? En otras palabras, jugarán ustedes a ser Dios. Ustedes podrán poner sus propias metas. El objetivo de este juego es precisamente pensar de nosotros mismos o imaginarnos que somos la autoridad final en nuestra vida, que podemos vivir como si esto fuera la verdad, que nosotros somos lo máximo. Ha habido muchas personas, déspotas como Hitler, que pensaron por un tiempo que ellos eran lo máximo, que ellos eran muy inteligentes y hubieron consecuencias terribles. Porque el objetivo en sí está malo. Es de imaginarnos que nosotros tenemos el poder de Dios, el control absoluto de nuestra vida, tomar las riendas de nuestra vida, el control. Las reglas están en el versículo 13, son 5. En primer lugar, la regla número 1 es: uno escoge su propio tiempo y su propio horario. Es decir, uno no le pide a Dios, Señor, ¿cuándo es tu voluntad que haga esto? A veces una cosa es buena, pero uno tiene que esperar el tiempo de Dios, no adelantarse. La regla número 2, escoger uno mismo el lugar y que sea un lugar que le gusta a uno. La regla número 3 es limitar nuestra estancia en aquel lugar hasta donde nos complazca, hasta donde nos caiga bien, nada más. La cuarta regla es arreglar nuestras actividades de tal manera que nosotros obtengamos todo el placer y el beneficio posible. Pero recuerden, nada más nosotros. Esa es la cuarta regla. La quinta es predecir la ganancia que habrá y presumir sobre dicha ganancia. Hay personas que están viviendo esta situación. Una de ellas era Ferdinando Marcos, de las Filipinas. Por un tiempo, aparentemente, él escogía todo esto, ¿verdad?, a su propio beneficio, sin tener en cuenta a los demás. Esta es casi como la táctica de los guerrilleros. Ellos escogen el lugar de ataque. Ellos escogen el tiempo de ataque. Ellos escogen la manera en la cual ellos salgan ganando. Bueno, en este caso es una especie de táctica guerrillera para favorecer nuestro ego, para pararnos el cuello más. Esto, hermanos, no es recomendado por Dios. Es condenado cuando uno juega a Dios en la vida de uno mismo. Con mucha razón vemos su peligro o su evaluación. Allí mismo son 3 también. En primer lugar, nos dice Santiago, no tenemos conocimiento de lo que vendrá mañana. Como dice Proverbios 28:1, uno no sabe lo que viene mañana. ¿Por qué? Entonces, presumir como si uno supiera. Una más o menos paráfrasis de este versículo. Pero la segunda parte de la evaluación es esta, que nosotros no tenemos la seguridad de una vida larga. Nadie puede contar con el mañana. La palabra griega que usa aquí es vapor. En aquel tiempo era muy común mirar cómo la gente estaba cocinando afuera y ver el vapor. Esa era, por decirlo así, la campana, el timbre, el grito, vengan a comer, cuando comenzaban a ver y oler el vapor. Pero ese vapor solamente duraba un poquito de tiempo. No había termos, no había algo en que conservar aquello caliente. Y la vida así es, como un simple vapor que se mira, es real, ahí está, pero que muy pronto desaparece. Esto es
desde el punto de vista de la eternidad. La tercera parte de la evaluación. Nosotros no tenemos el derecho de ignorar la voluntad de Dios. No tenemos tal derecho. Entonces, no paga que juguemos Dios en la vida de otros o en la vida nuestra. Pero en tercer lugar, el versículo 17 de Santiago ya nos lleva automáticamente a una parte diferente. Ya nos está hablando aquí, ni más ni cómo parar de dejar, cómo abandonar esos juegos, cómo dejar de estar jugando Dios en la vida de otros, en la vida nuestra. En el versículo 17, allí nos habla de lo que se requiere y simplemente nos dice, y hay dos cosas. La regla 1 para parar esto es saber saber cómo hacer lo bueno. Porque dice allí el versículo, el que sabe hacer lo bueno. Entonces, en primer lugar, la regla es aprender a hacer el bien. Con mucha razón, Dios también dice en su palabra, en otro lugar, aprended a hacer el bien, después de que uno se haya arrepentido. También, en segundo lugar, uno debe comenzar a hacer lo correcto. Así que no solamente saber cómo hacer, qué es lo correcto, pero comenzar a hacerlo. Porque hay el peligro de que uno confunda el saber con el hacer. Y de esto Santiago nos habla en los versículos anteriores. Así que, concluyendo este estudio, pudiéramos simplemente hablar de que no vale la pena meternos en ninguno de estos dos juegos de los que hablamos. Pretender que somos dioses en la vida de otros, especialmente en cosas malas o en la vida nuestra, pero más bien comenzar a dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y en la vida de otras personas. Como dijimos, en primer lugar, quizá uno necesite hacer una llamada telefónica y confesar aquello. Quizá uno necesite poner una cita con una persona y pedir perdón. Cualquier cosa que sea, quiero terminar con decir esto. Santiago no enfatiza tanto la conclusión de este estudio, pero sí hay 4 cosas con las cuales él termina aquí en Santiago. Nos dice, más o menos, si ustedes continúan en difamar, en juzgar, chismear, calumniar, en rebajar a otros, ustedes están pecando, es lo que dice. Pero también agrega, si ustedes continúan con el volante de sus vidas, con las riendas de sus vidas, es decir, ignorar a Dios como si Dios no existiera, entonces ustedes están pecando. Eso es ignorar el señorío del Señor Jesús. Pero también nos dice, si ustedes paran este juego de jugar Dios, en primer lugar tienen que descubrir cuáles son las cosas buenas que ahora pueden hacer. Quizá al final de este estudio, como una especie de conclusión, como grupo, pudieran cada uno de ustedes escribir 3 cosas buenas y entonces compararlas todos juntos y así aprender los unos de los otros. 3 cosas buenas que podemos hacer como grupo y como personas. Pero no solamente saber cuáles son esas cosas, sino también comenzar a hacerlas. En otras palabras, quizás se pueden dedicar unos 2 o 3 minutos para poner cierto plan de acción en las manos de cada uno de los que están aquí en este lugar, en este estudio. Yo creo que esto puede ayudar mucho, porque entonces veremos cómo el amor no son palabras, sino hechos. Entonces seremos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces estaremos jugando juegos que en verdad crearán armonía familiar, como lo fue en el caso de nuestra familia, cuando jugamos juegos limpios, sencillos, como damas chinas. Que hay sus reglas, hay sus limitaciones, hay sus metas, pero todo para bien. Y dejar de estar jugando aquellos juegos que crean desarmonía en el grupo o desarmonía entre las personas. Los invito para que
cerremos esta sesión, esta parte del estudio, con una palabra de oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, quisiéramos en este momento, como grupo, orar en nuestro corazón diciéndote: yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tomes control de mi tiempo, de mis afectos, de mis diversiones. Señor, vemos aquí que no es malo planear, pero sí es muy malo planear sin tomarte en cuenta, ignorándote. Te suplicamos tu ayuda, pues, para que mientras mis hermanos y amigos conviven aquí, quizá escribiendo cómo pueden parar algunos juegos que puedan ver en otros, juegos malos, que puedan también ellos poner una lista de las cosas en las cuales quieres ayudarles a hacer el bien. En el nombre precioso del Señor Jesucristo te pedimos tu ayuda en estas dos cosas. Amén. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo estudio de Santiago.